Psicología del desarrollo cognitivo, emocional, social, moral y sexual. Vamos ahora a empezar a hablar sobre este tópico que es tan importante, que es el complemento de lo que hemos estado hablando anteriormente. Vamos a recordar y les voy a su vez a dar algunos alcances en relación a cómo se interpreta en la actualidad. Acordémonos de las etapas del desarrollo cognitivo, ¿no? Donde ya Piaget y luego Vygotsky tienen toda una interpretación en relación a esto. Piaget, quien desarrolla los principios de asimilación, acomodación, ¿no? Nos dice que existen 4 etapas primordiales para el desarrollo de las funciones cognitivas. En la primera, la etapa sensoriomotora, que va desde el nacimiento hasta los 2 años, la etapa preoperatoria de 2 a 7 años, la etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años y la etapa de operaciones formales de 11 años a la adultez. Nosotros, digamos, en niños más o menos vemos hasta los 11 años, ¿no? Tenemos que ver que esta etapa de inteligencia sensoriomotriz, el niño no va a percibir todo lo que percibe el niño y lo que pueda ganar en este periodo le va a ayudar a la agudización de sus sentidos. Entonces acordémonos que de lo que decíamos en el concepto de sí mismo, ¿no? En esa etapa sinestésica donde el niño tiene que ganar habilidades, actitudes, ¿no? Para el reconocimiento de esto. Entonces, si nosotros vemos, ¿no? Vemos una etapa sensoriomotriz, ¿no? Que está dibujada ahí, ¿no? El niño nace y de los 0 a 2 años, ¿no? ¿Qué hace? Observar, como decíamos, tocar y escuchar. Él se nutre de todas estas cosas. Entonces, cuando el niño no ha podido ganar ni la observación, no es un niño que se detiene a mirar un objeto, a reconocer la forma, la textura de este, o por lo menos a escuchar los diferentes tipos de sonido y cómo estos sonidos pueden interferir o no en su conducta, ¿no? Estamos hablando que hay un problema ahí en el desarrollo cognitivo de este. Una segunda etapa es la etapa preoperacional, que va de 2 a 7 años, donde se identifican símbolos como objetos reales. Aquí el niño ya tiene un bagaje para simbolizar gracias a todos los elementos que ha ido ganando, o sea, gracias a todos los conceptos que le hemos ido introduciendo por medio de ¿qué? De los juguetes. Por eso que en esta etapa los juegos y los juguetes son importantísimos, ¿no? Y juegan un papel trascendental en la vida del niño. En la etapa preoperacional, ¿no? Empieza a formularse ya un lenguaje mucho más entendible. Para seguir los avances, ¿no? Antes se hablaba de lenguaje, y se denominaba a todo por igual. Pero los conocedores, ¿no? Los especialistas en terapia del lenguaje ahora no hablan solamente del lenguaje, nos hablan del habla y del lenguaje. Entonces, es importante que el niño hable y que tenga un lenguaje, que sería el bagaje de los conocimientos. ¿Cómo hable el niño? En un principio no interesa. O sea, lo importante es que hable. Si nosotros, yo me voy a ir al otro extremo, si nosotros tenemos un niño autista, por ejemplo, ¿cuál es el fin? Que este niño hable. Como hable, si dice tata, mama, Coca-Cola, totatola, aneta, no me importa porque él tiene un problema para la emisión de este lenguaje. Entonces, cuando un niño va a hablar, no va a hablar tan correcto como hablamos nosotros. Y algunos papás perfeccionistas hacen que el niño hable, entonces no lo dejan, ¿no?, pasar por esa etapa de imperfección, ¿no?, que va a tener todo ser humano. Entonces llega a los 2 en esta etapa, que es entre los 2 y 7 años, ¿no?, para ampliar el lenguaje
Y el lenguaje se va a ampliar de acuerdo a la socialización de que tenga el niño, de acuerdo al nivel emocional, digamos, cómo gane seguridad, ¿no? Y se relacione con nosotros. Ahora, aquí el niño es típicamente egocéntrico, ¿no? Entonces el mundo es él y todo gira alrededor de él. Y a veces nosotros los adultos o los padres sobreprotectores tienden muchas veces a, a enmarcar esta conducta. Entonces el niño crece sintiéndose que es el centro del mundo. Es difícil para él en esta etapa entender el punto de vista de los otros. Por eso es que a veces hacen rabietas, ¿no? Empiezan con el no, 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 pero es una etapa que va a pasar, no se va a perennizar ahí. Entonces sí identifican símbolos con objetos reales, ¿no? En esta etapa se dan cosas importantes, por ejemplo el desarrollo de la memoria. El niño ya a los 3 años puede tener una memoria, ya no esta memoria que se hace a través de lo sensorial, ¿no? Sino ya tiene una memoria más clara de todos los hechos, puede recordar. Un niño de 1 año va a ser muy difícil que recuerde su cumpleaños, pero uno de 3 años va a poder hablar de los detalles y de sus vivencias en el cumpleaños y posteriormente lo va a seguir haciendo, ¿no? Y en la etapa de operaciones formales, que va más adelante, de los 11 años en adelante, ya se vuelve más científico, ¿no? Necesita justificar las cosas. ¿Por qué? Porque a partir de los 6 o 7 años, cuando ya va saliendo de la etapa preoperacional, se insertan ya un juicio más estructurado de las cosas y un razonamiento que ha empezado más o menos a los 2 años y medio a razonar, porque va a analizar y sintetizar objetos y va a sacar sus propias conclusiones, que en un principio son muy concretas. A esta edad van a empezar a ser más funcionales y van a empezar a ir a un camino más abstracto. Entonces, esto, ¿no? Estaríamos concluyendo con esto hasta el transcurso de su vida. Entonces, aquí viene una cosa importante que siempre hemos preguntado, ¿no? En las etapas del desarrollo del pensamiento, ¿qué es primero? ¿El lenguaje o el pensamiento? Hasta ahora esto es como el dilema de quién es primero, el huevo o la gallina. Lo que sí es determinante es que el pensamiento puede ser un predecesor del lenguaje. Nosotros primero observamos, tenemos una idea de lo que es eso, por lo menos, y lo emitimos por el lenguaje. Entonces, en la primera etapa, ¿no?, de este desarrollo del pensamiento, nos hablan de un pensamiento no organizado, que es un reagrupamiento por ensayo y error. De repente le decimos a un objeto una pelota, y no es pelota, sencillamente tiene la forma de la pelota, pero puede ser, ¿no? No sé, una esfera, ¿no? La organización del campo visual nos va a dar, vamos a emplear nuestros sentidos en toda la dimensión, o sea, no solamente vamos a mirar lo que está al frente, sino también vamos a usar los laterales y grupos rearreglados, ¿no? Entonces vamos a poder establecer qué cosas son de la naturaleza, qué cosas no son de la naturaleza, y por eso vamos ahí a tener un concepto de dónde nos estamos movilizando. En la segunda etapa, que vienen los pensamientos complejos, ya hacemos categorías asociativas, ¿no? Podemos hacer colecciones con categorías y ahí hay el agrupamiento, las categorías con cadena, las categorías difusas y las categorías de pseudoconcepto. Y en la tercera, que son los conceptos verdaderos, el niño identifica modos por medio de los cuales los objetos son similares. Y esto llama la atención porque Piaget, por ejemplo, menciona en estos principios cómo el niño va aprendiendo a acomodar una estructura a otra, que si la mamá le da de comer con una cuchara, ¿no?, el niño aprende que ese elemento que se lleva a la boca con el alimento es una cuchara,
Posteriormente la mamá le entrega una pala y él ve que es un elemento más grande, pero es una cosa plana, y dice, oh, otra cuchara. Y cuando se intenta llevar a la boca esta, la mamá le dice no y recoge. Entonces se encuentra que hay elementos que pueden tener similares formas, pero se usan para situaciones diferentes, ¿no? El paso final es hacer una nueva síntesis de sus agrupamientos abstraídos. Entonces aprende que hay cucharas grandes, cucharas chiquitas, y hay otras formas que pueden asemejarse a las cucharas, pero que no se llaman cucharas, sino es la pala, ¿no? O, digamos, el rastrillo, que es semejante al tenedor. Eso rescatando todo lo esencial de Piaget, ¿no? Ahora, en los hitos del desarrollo emocional, ¿no? Vamos a dar algunas características fundamentales. De 0 a 3 años empiezan a mostrar interés y curiosidad, sonríen con facilidad a la gente, y esta sonrisa, acordémonos que hasta más o menos la tercera semana es una sonrisa refleja, no es una sonrisa real, y recién a partir del mes el niño va a poder empezar a sonreír y va a reír a los 3 meses, ¿no? Entonces, y aquí en esta etapa mayormente comunican sus necesidades mediante el llanto. Muestran signos de satisfacción, de interés y aflicción como respuestas reflejas, que ya las hemos estudiado. De 3 a 6 meses pueden anticipar lo que está a punto de suceder, experimentan decepción cuando no ocurre, entonces este es un primer inicio de frustración y es adecuado que el niño se frustre, lo demuestran enojándose o actuando con recelo. Periodo del despertar social y de los primeros intercambios recíprocos entre el bebé y el cuidador. Esto también nos está demostrando el temperamento del niño, del cual vamos a hablar más adelante. De 6 a 9 meses participan en juegos sociales y tratan de obtener respuesta de la gente, las escondidas muchas veces, que cuando el seguir a la mamá, ¿no? El seguir a la mamá con la vista de un lado a otro. Expresan emociones más diferenciadas como alegría, temor, enojo y sorpresa, aunque no las discriminan con la facilidad, digamos, y las expresan verbalmente cuando lo hacen a partir de los 2 y medio, 3 años. De 9 a 12 meses relacionan más estrechamente con su cuidador principal y sienten temor ante los desconocidos y actúan tímidamente en situaciones nuevas. Al año comunican sus emociones con mayor claridad y muestran estados de ánimo. Tenemos que acá que rescatar que entre los 7 y 8 meses, más o menos, ¿no? O 7 y 9, aparece en el niño el miedo al desconocido. Mi experiencia me hace ver que esto es una situación vital para el niño para aprender a autoprotegerse. Esta experiencia de estar frente a otra persona a la cual no conoce e irse y asirse a la madre y agarrarse fuerte de ella, y que la madre responda a esto emocionalmente, lo va a hacer que genere un mecanismo autoprotector, que si no tiene la oportunidad de hacerlo, probablemente va a llegar al año a tener una disposición para irse con todas las personas que puedan llamar su atención, y muchas veces ser producto de, digamos, de violencia o de abuso. De los 12 a los 18 meses ya exploran el ambiente, acuérdense que ya están paraditos o gatean, ¿no? Entonces ya han dejado de gatear, otros están terminando, ¿no? Para lo cual se apoyan en las personas, están más apegados a los adultos, adquieren más confianza y se muestran entusiastas por reafirmarse. Se da la referenciación social, entonces ellos ya son referentes, quieren estar con otros niños, buscan que las otras personas les den una respuesta emocional a lo que ellos están expresando. De 18 a 36 meses en ocasiones pueden mostrar ansiedad, o sea, se pueden mostrar inquietos o temerosos, pero esto es normal, o sea, no es que el niñito sea inhibido, y por eso tiene que tener una respuesta prudente de la mamá o del cuidador, ¿no? Porque si él le dice, no seas sonso, no te asustes,
lo más probable es que creen que este niño sea receloso y tenga mucho temor de acercarse a las otras personas, ¿no? Entonces, y tenga miedo a quedar mal. Eh, Aquí también ellos se dan cuenta que se están separando mucho de sus cuidadores cuando se alejan y siempre voltean a mirarlos. Aparece la conciencia ya de sí mismo y se da una conducta altruista, ¿no? Entonces, si el adulto se aleja de él, lo importante es decirle dónde va a estar y dónde lo va a esperar, porque si no va a crear muchos periodos de ansiedad y este puede ser el inicio de una ansiedad de separación. El temperamento. El temperamento es un tema bueno, pues que nosotros los psicólogos hemos descuidado muchísimo, pero es también uno de los que más manejan ahorita los psiquiatras infantiles, con lo cual tengo que confesar, a mí me da mucha cólera. Y envidia de repente también porque nosotros lo hemos dejado de lado, ¿no? El temperamento influye en la manera en que los niños reaccionan ante el mundo exterior y es parte del núcleo de la personalidad. Tengamos en cuenta que el niño nace con 60% de temperamento propio, o sea, de él nadie se lo ha impuesto o lo ha heredado. El 40% lo hereda. Entonces, y de este 40%, ¿cuánto será del papá, de la mamá, del abuelo, del tío? No lo sabemos, ¿no? Entonces, es una estructura innata, es básica, tiende a ser estable hasta la adolescencia. ¿Por qué? Porque en la adolescencia lo que va a hacer es va a formar identidad. Entonces ya llega con un temperamento, con un carácter ya establecido para desarrollar su propia identidad, ¿no? Pero esto no está claro aún en los niños. Mucha gente dice, olviden temperamento y solamente hablan del carácter, ¿no? Entonces las prácticas de crianza y experiencias infantiles lo pueden modificar significativamente. Porque si el niño muestra un temperamento y la mamá no lo sabe regular, así como regulamos un radio, como regulamos un termostato, no le sabe dar el tono, ¿no?, emocional, especialmente al momento de la respuesta, va a crear reactividad en el niño. Entonces ahí hablamos que cuando el niño entra con el mecanismo de activación, que anda alerta al medio, está medio inquieto y no sabe cómo reaccionar y su respuesta es muy excesiva ante todos los estímulos del medio y la madre no viene y lo calma con su voz o no le da pequeñas alertas que él no se debe conducir así, el niño no se va a autorregular. Y como no se va a autorregular, se va a desbordar y va a creerse el dueño, digamos, y va a creer que puede ser él el dueño de hacer lo que quiera y en la situación que él desee. Ahora, las dimensiones del temperamento, ¿no?, son 8 o 9. Nivel de actividad, acercamiento, retraimiento, adaptabilidad, calidad del estado de ánimo, lapso de atención y persistencia, distracción, ritmo y regularidad, intensidad de la reacción y umbral de responsabilidad. Los psiquiatras infantiles hacen informes cuando hablan de los casos de los niños en función a estas dimensiones y nos hablan cómo está la actividad del niño, cómo es este proceso de acercamiento y retraimiento, la adaptabilidad, que es un mecanismo muy importante, la calidad de su estado de ánimo, cuáles son los lazos de atención, cómo me atiende, cuál es su respuesta emocional, si se distrae o no, cuál es el ritmo con que se presentan estas, ¿no?, la intensidad, cuál es el nivel de energía que le pone, si se desborda o tiene pausas para esto y el umbral de la responsabilidad, ¿no? Entonces, nosotros, si habláramos solamente de temperamento o daríamos una clase de temperamento, tendríamos que explicar y profundizar mucho de estas cosas, pero lo que yo les transmito este conocimiento y les invito a buscar el libro sobre temperamento infantil. Los que estén interesados me escriben y les mando exactamente el dato bibliográfico. Entonces, con
todos estos hitos emocionales, con el temperamento, con el carácter que se forma en la relación que el niño tiene en el medio ambiente y con las personas que lo rodean, ¿no? Forma personalidad. Y la personalidad es la suma de las características perdurables que diferencian a un individuo de otro. O sea, él tiene su propia personalidad porque tiene su propio temperamento y tiene su propio carácter. Entonces, el niño no es igual a nadie, es producto del medio, ¿no? Surge desde la infancia, desde el nacimiento, muchas veces hablamos desde que estuvo en la barriguita de la mamá, ¿no? Y empiezan a mostrar rasgos de comportamiento estables y únicos que finalmente conducirán a su desarrollo como individuos y distintos. Yo aquí los invito a revisar el DSM-5, que a pesar que no habla específicamente de los niños, hace una diferenciación excelente en relación a lo que significa un rasgo, a lo que significa una dimensión y cómo estos nos llevan a futuros tipos de personalidad. Definiendo términos entonces, ¿no? Ya hemos visto cómo se forma la personalidad, pero la personalidad, el temperamento, el carácter y los hitos del desarrollo emocional no van a tener un buen cauce si no hay apego. Entonces vamos a definir algunas conductas antes de introducirnos al mundo del apego, al pequeñito mundo del apego, porque realmente esto sería todo un capítulo de una actualización también. Conducta de apego: cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido. Entonces, en esta conducta de apego tienen que haber determinados elementos. Un elemento conductual, que es en el elemento en el que yo no hablo, ¿no? Entonces estoy mirando a la otra persona, estoy observando, así cuando nos hemos enamorado o nos gusta a alguien y empezamos a mirar, tiene que haber un elemento emocional, ¿no? Y un elemento fantasmático. Así lo menciona Esther en su libro Mare Niño. Entonces, estos tres elementos, ¿no? Las luchas emocionales, que son esas cosas que les decimos o no nos gustaría escuchar en la mañana que salimos y que te vaya bien, vas a tener un día magnífico. El niño sale hinchadito, es como que si le inflaran un globo adentro y sale emocionado porque su papá o su mamá le han dicho que le va a ir bien todo el día. Y para el niño eso es como algo predictor, se va a cumplir. Pero ¿qué pasa cuando en la casa hay gritos, hay discusiones, hay mucha violencia, no se entienden? Y ese momento de transición, de ir al colegio, el niño sale un poco, digamos, movilizado, inestable por toda esta situación. Esto no se da. Entonces el niño sale muy confundido por todo lo que está pasando. Y el elemento fantasmático, que nos hablan del ejemplo de la mamá cuando está embarazada y se imagina qué va a ser de ese niño o niña y ya le pronostica su vida futura. El vínculo de apego, que es cualquier relación entre personas en donde se expresen y experimenten afectos entre ellos de modo estable. Entonces, cuando yo tengo estabilidad, no cuando yo solamente me acerco a mi hijo a las 10 de la noche para mirarlo y besarlo, no, sino cuando yo permanezco en él en el día a día, en sus momentos buenos o malos. Ahora ustedes me van a decir, pero las mamás de ahora, los papás de ahora, eso es difícil que lo hagan. Sí, es difícil. Pero si nosotros en la mañana les damos duchas afectivas y en la noche jugamos con ellos, les estamos dando dos momentos ricos. Entonces esos dos momentos ricos van a hacer que superen todos los vacíos del día. Entonces no olvidemos eso, por favor. El bonding, ¿no? Que es el contacto piel a piel y que ahora se usa mucho para las conductas de apego, ¿no? Cuando el niño nace y se lo ponen a las mamás, ¿no? Antes no se hacía eso. Y es una relación íntima entre la madre y el recién nacido inmediatamente posterior al parto. Ahora, nosotros hemos visto, ¿no?
Aquí, vínculo de apego, conducta de apego, pero no hemos visto figura primaria de apego. Y la figura primaria de apego es la primera persona por la que el niño llora cuando se aleja. Muchas veces no es la mamá, es la persona que le da al niño tranquilidad, satisfacción, o sea, hay algo superior entre esta persona y el niño que lo tranquiliza, que lo vuelve, digamos, que lo aquieta. Entonces, este niño siente un feeling súper especial por esta persona y la podemos llamar la primera persona, ¿no? La figura primaria de apego. Acordémonos, no siempre es la mamá. Si nosotros hacemos inspección, de repente vamos a encontrar, como yo lo he encontrado, que mi primera figura de apego fue mi abuelo.